Bueno. Muy buenas tardes a todos y todas, muy buenas tardes compañeros y compañeras. Muchas gracias por abrir este espacio, compartir algunas reflexiones. Yo he titulado a mi texto Los crímenes del capitalismo y el capitalismo criminal. Parte 1. Los crímenes del capitalismo, ecocidio y exterminio. Hace poco más de un año me invitaron a participar a un encuentro entre académicos y académicas, madres y familias buscadoras de personas desaparecidas y pueblos y organizaciones defensoras del territorio. Mientras la conversación avanzaba, entre denuncias y diagnósticos, tocó el turno de participar a una mujer mayor, calculo de entre 60 y 70 años. Ella se había organizado con su comunidad en la defensa de su río, frente a la contaminación de una empresa que vierte desechos tóxicos. Con el saber que dan los años y la lucha, la compañera comenzó a hablar sobre la similitud de la desaparición de una persona y la desaparición de un río. Lastima a las familias y a la comunidad, dijo. El gobierno es cómplice, continuó. El narco está en el gobierno. Todos en el pueblo sabemos quién es la maña y cuáles son las empresas que contaminan. Nosotras organizadas tenemos que parar esto. Son algunas de las frases que dijo. Aquella mujer concluyó resumiendo en palabras sencillas el complejo y terrible escenario que analizábamos. Lo que pasa es que este sistema viene por todo, por nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras tierras, por nuestros hijos y nuestras hijas. Lo que dio origen al capitalismo es un crimen, y el crimen también ha sido su constante. Conquista, colonización, sometimiento, despojo, exterminio, ecocidio. El exterminio y esclavización de las poblaciones de América y de África para facilitar el proceso de acumulación de capital son prueba de ello. Es un sistema que nace chorreando sangre, nos dijeron los clásicos, y que va perfeccionando sus métodos, nos han alertado por estos lados. El capitalismo tiene como origen y constante el crimen, pero hay periodos de la historia en que ese crimen se manifiesta con su rostro más nítido, sin maquillajes, la barbarie. El motivo de esto todavía está a debate. Hay quienes argumentan que en la historia actual se debe a que el sistema se encuentra en crisis y que recurre a la violencia para recuperar su estabilidad. También hay quienes señalan que las condiciones materiales para la reproducción del sistema se encuentran en su fase límite y que las clases dominantes hacen su guerra para conquistar lo que puedan. Otra lectura es que estamos frente a una disputa entre imperios por la hegemonía, por la conducción del sistema, sea por la crisis del sistema, por el agotamiento de las condiciones materiales o bien por las disputas interimperialistas. Lo cierto es que hoy el sistema se nos muestra en toda su barbarie. Para muestra, basta mirar el genocidio contra el pueblo vanés, tragedia en tiempo real, mientras los agresores rompen día a día todas las normas morales y legales. Las clases dominantes que se benefician del sistema capitalista, con sus corporaciones legales y criminales, sus estados y otros instrumentos de mediación que están a su servicio, los verdugos pues, han buscado imponerse presentándose con distintas máscaras según las modas ideológicas y mediáticas. A veces utilizan los problemas más urgentes que se le plantean a la sociedad para diseñar sus máscaras, o se apropian de ideas surgidas como críticas y las vacían de todo su contenido emancipador. Civilización, progreso, desarrollo son algunas de esas máscaras, pero también utilizan discursos como derechos humanos, democracia o sustentabilidad. Pero esas máscaras no logran ocultar por siempre lo que realmente sostiene al sistema. Explotación, dominación, colonización, conquista, asesinato y sometimiento de pueblos y de otras civilizaciones, de desaparición de personas, de extinción de especies, de destrucción de ecosistemas. En algunos casos, esto les sonará, incluso llegan a justificar la destrucción de pueblos, territorios y ecosistemas en beneficio de otros sectores sociales. Necesitamos tal megaproyecto para garantizar pensiones a adultos mayores, dicen. La minería nos ayuda a conseguir becas para los jóvenes, insisten. Buscan justificar así que ciertos territorios y sus poblaciones son sacrificables en beneficios de otras poblaciones. Son casi siempre los pueblos originarios los que deben ser sacrificados para sostener el bienestar nacional.
colonias internas les llamaron antes, zonas de sacrificio les dicen hoy. Esos discursos además buscan confrontar a sectores del pueblo trabajador. ¿Cómo se oponen al desarrollo? Ustedes no quieren que México progrese, descalifican a quienes hacen la crítica. En el fondo, todos sabemos que los verdaderos beneficiarios de esos proyectos son las clases dominantes. El proceso de colonización global del capital ha implicado también la construcción o el intento de construir una ecología mundo. Un mundo conectado para garantizar el libre tránsito de las mercancías y de las clases dominantes, pero donde cada vez se levantan más fronteras para las personas empobrecidas. Un mundo con cada vez más puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, gasoductos, acueductos, eólicas y demás proyectos de infraestructura y comunicación que ayuden a facilitar el despojo, la extracción de materias primas, de minerales, de la agroindustria. Un mundo conectado para que las clases dominantes y también de vez en cuando las clases medias puedan ir a grandes balnearios llenos de hoteles, bares, antros y todo lo necesario para la diversión y el descanso de los patrones. El capitalismo como sistema de acumulación de poder y de riquezas, de dominación y de explotación, se construye en la naturaleza y sobre la naturaleza. Como sistema, refuerza la idea de que sociedad y naturaleza se encuentran separadas, de que la naturaleza es parte del mundo de lo salvaje, que son recursos, que son una cosa que se puede controlar y administrar para alcanzar ciertos fines. La dominación y explotación del hombre sobre la mujer y del hombre por el hombre están antecedidas de la dominación y explotación del hombre sobre la naturaleza. Como sistema, el capitalismo debe expandirse continuamente para garantizar crecimiento económico, colonizar cuerpos, subjetividades, otros planetas e incluso colonizar el futuro. Bajo estas premisas, en el capitalismo se observa la naturaleza como infinita e inacabable, en el ánimo de maximizar las ganancias, hasta que se encontró con sus límites. En el mundo presenciamos hoy grandes peligros para la vida humana y no humana, amenazas y realidades que afectan más a las personas desposeídas. Entre los peligros del mundo identificamos uno, el ecocidio, entendido como el daño constante y masivo al medio ambiente, o sea, a la casa común. Es quizá el problema más grave y urgente por atender, y como ya hemos señalado, implica también cambiar las formas de cómo conocemos y de cómo nos relacionamos. El consenso científico sobre el ecocidio es internacional y solo algunas industrias y políticos negacionistas se atreven a ir en contra de eso que es una realidad. Algunas expresiones del ecocidio son el cambio climático, la acidificación de océanos, el agotamiento del ozono de la estratosfera, la utilización de agua dulce, el cambio de la utilización de suelo, la pérdida de biodiversidad, la carga atmosférica con aerosoles y la contaminación química. Segundo peligro para la vida, la guerra. Como bien han planteado aquí, la guerra no es medio sino fin, es la constante, destrucción, despoblamiento y reconstrucción, reordenamiento, y como guerra implica siempre el exterminio de poblaciones consideradas como desechables. En la guerra Rusia-Ucrania, para noviembre de 2024, se contabilizaban ya más de 12.100 muertes civiles y cerca de 27.000 personas heridas, mientras que en el genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino, de acuerdo con datos de la ONU, van 41.600 palestinos asesinados, la mayoría de ellos mujeres y niños, y 96.600 han sido heridas. Las miles de personas desaparecidas y más del 90% de la población gazatí está desplazada. A las guerras hay que sumar el poder armamentista de las potencias hoy en el mundo, que tienen la capacidad para destruir varios planetas. Tercer problema, amenaza para la vida, las disputas interimperialistas. La guerra librada más allá de territorios armamentistas y que se da en el ámbito comercial, alimentario e incluso de drogas o de ingeniería de conflictos. Están ahí China, Rusia, Estados Unidos y como en el pasado tienen sus aliados y sus zonas de influencia y también sus países negociables con sus poblaciones sacrificables. Cuarta amenaza, la migración, la criminalización de la migración, mejor dicho,
Las medidas xenófobas que criminalizan la migración ponen en riesgo a miles de personas. Al menos 63.285 personas murieron o desaparecieron en las rutas migratorias en todo el mundo entre 2014 y 2023. La mayoría de las muertes se produjeron por ahogamiento, según los datos recopilados por la Organización Internacional para la Migración. La mayoría de estas muertes y desapariciones se produjeron en el mar Mediterráneo, seguido de África y de Asia. 5. El ascenso de las nuevas derechas. Nos referimos a gobiernos como el de Trump y el de Milei, o al lanzamiento de la Internacional Conservadora. Este tipo de gobiernos e ideologías suelen basarse en el odio, anular derechos ganados en otros tiempos, como los derechos sexuales o reproductivos, lo que no solo significa retrocesos, sino además riesgos de criminalización para mujeres y disidencias sexogenéricas. 6. Reforzamiento de autoritarismos. Medidas adoptadas incluso por gobiernos que se dicen progresistas y que concentran el poder en instituciones como los militares, o que generan climas que abonan a la criminalización de periodistas, defensores de derechos humanos, personas defensoras del territorio. 7. Economías criminales. Entre los profundos cambios que han tenido lugar en el mundo en los últimos 50 años, destaca la predominancia del crimen organizado en la economía mundial. El crimen organizado transnacional es un negocio que articula diferentes empresas e involucra a distintos actores legales e ilegales de varios países. Es un conglomerado que envuelve a banqueros, políticos, aduanas, fabricantes de armas, industrias culturales, traficantes de droga y de personas, transportistas, grupos armados y un largo etcétera. No hay que dejar de insistir en que una constante en cada una de estas amenazas son también las consecuencias ecológicas, ya sea mediante guerras, eliminación de poblaciones y de ecosistemas, criminalización de la migración, por medio de economías criminales, de la expansión global y del reordenamiento territorial al servicio del capital. El sistema se muestra hoy en toda su brutalidad. Lo que dio origen al capitalismo es un crimen, y el crimen ha sido también su constante. Pero hoy los crímenes del capitalismo, es decir, el ecocidio y el exterminio de poblaciones, nos ponen en límites nunca antes vistos. Frente a eso, surgen nuevos profetas que proponen falsas salidas, las extremas derechas que prometen políticas más duras, nuevos progresismos que reivindican un capitalismo humanista, es decir, administrar el crimen. Se fortalecen también negocios criminales, dando origen a un capitalismo criminal basado en el tráfico de drogas, de personas, de lavado de dinero y de más de 25 negocios que en realidad son delitos. Y en México, dicho sistema tiene particulares formas de despliegue. Segunda parte, México y el capitalismo criminal. Ya hemos dicho que el proceso de colonización global del capital requiere de construir un mundo conectado para garantizar el libre tránsito de las mercancías y de las clases dominantes. Eso es precisamente lo que está sucediendo en México, un reordenamiento territorial capitalista por medio de proyectos y megaproyectos. Se están destruyendo territorios, pueblos y ecosistemas para reordenarlos y reconstruirlos al servicio del capital. Se está llegando a territorios que antes eran considerados como improductivos o que habían sido defendidos por sus poblaciones, para hacerlos mercancías e insertarlos a la dinámica del sistema. Y esto está sucediendo de la mano de gobiernos que se autodefinen como progresistas y que dicen amar a la naturaleza, pero que, en algunos casos, ni siquiera esperaron a tener los manifiestos de impacto ambiental de dichos megaproyectos para echarlos a andar. Veamos rápidamente un poco de cómo se está reordenando el territorio de México para acoplarlo al sistema y hacerlo más dependiente a uno de sus nodos o metrópolis, es decir, Estados Unidos. En el sur-sureste del país ha sido la zona prioritaria del anterior y el actual sexenio. Ahí donde no había podido llegar con toda su brutalidad el sistema, de la mano de anteriores gobiernos, gracias en parte a la resistencia de los pueblos de la región, el AMLO lo logró rápidamente. Las razones son varias y nos llevaría mucho tiempo analizarlas: agotamiento de las propias resistencias, cooptación, eliminación de sectores opositores, cambio y ampliación en las estrategias de dominación, nuevas discursividades acompañadas de política social y de distribución de recursos, actuación de corporaciones criminales, etcétera. En esa región del país se reordena el territorio por medio de proyectos y megaproyectos como el mal llamado Tren Maya,
con la construcción de nuevas carreteras o la rehabilitación de nuevos puertos y aeropuertos como el de Tulum o el de Palenque. Se construyen también nuevos estadios como el Cuculcán en Mérida, Yucatán, que para satisfacer al mandón es un estadio de béisbol impulsado desde el gobierno. En el sureste se construye también el ansiado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Veracruz y Oaxaca, o la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. En el centro-sur del país se intenta echar a andar el proyecto integral Morelos, con su gasoducto, su acueducto y sus termoeléctricas, proyecto al que resistió Samir Flores Soberanes hasta que fue asesinado y al que siguen resistiendo pueblos y comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Se construyó en el anterior sexenio, no sin resistencias, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, proyecto que fue entregado para su construcción y administración de los militares. Por cierto, los 12 pueblos de Tecámac siguen denunciando las múltiples afectaciones de ese megaproyecto, como son la escasez del agua y la consecuente urbanización de la zona. También se terminó de construir el tren interurbano México-Toluca para conectar importantes zonas económicas en el centro del país. En la Ciudad de México avanzó también el proyecto Reforma Colón, un proyecto de transformación urbana que contempla la construcción de al menos 10 espacios destinados a la vivienda de lujo, hoteles, oficinas y plazas comerciales. Al mirar el proyecto Reforma Colón, uno entiende por qué la insistencia del gobierno en eliminar la glorieta de las mujeres que luchan. Les afea el nuevo proyecto. En la zona conocida como el Bajío destacan también la construcción del corredor industrial del Bajío y hacia San Luis la construcción de un supuesto conjunto deportivo, el Distrito Santa Fe. En el norte del país está el megaproyecto del gas Aguaro, que contempla la construcción del gasoducto Sierra Madre con 800 kilómetros para conectar Texas, Chihuahua, Sonora, Golfo y el Golfo de California, y que pone en riesgo a la zona conocida como el Acuario del Mundo. Por todo el país, la industria minera no deja de seguir acabando con territorios y pueblos. A pesar de la violencia, o más bien acompañada de ella, para enero de 2024, Zacatecas es el estado donde más se extrae oro, plata, plomo y zinc. En Guerrero, otro estado devastado por la violencia y por los fenómenos naturales como el huracán Otis que causan desastres sociales, es el tercer estado de extracción de oro. Terrible casualidad. Zacatecas y Guerrero son dos de los estados que llevan varios años entre las listas de los 5 más violentos. En materia hídrica la cosa también pinta mal. Existe un grupo que concentra enormes volúmenes de aguas concesionadas y de los que generan una gran ganancia económica. El grupo comprende 966 empresas, tanto de energía eléctrica como cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices y embotelladoras, 1,537 personas físicas y 801 asociaciones civiles, entre las que destacan Kimberly Clark, la Minería Peñasquito, Grupo Ofensa y Enral, fundadas por Alfonso Romo, entre otras. La sobreexplotación de recursos naturales ahora ya no se realiza solo por corporaciones transnacionales, también se ejecuta por el propio Estado mexicano, y en esa sobreexplotación los militares juegan un rol importante. Están a cargo de la construcción y operación de megaproyectos y proyectos por todo el país, destinados a intensificar la sobreexplotación. Este hecho nos lleva a preguntarnos si el que los militares estén a cargo de estas labores no es una indicación de que se preparan para administrarlos frente al caos, frente a la escasez que vendrá. Además de la participación del ejército en tareas extractivistas, hay que señalar su participación en tareas de seguridad y toda una política mediática para legitimarlos e intentar quitarles de encima los crímenes como de Ayotzinapa. Como hemos señalado antes, en México opera con gran eficacia las corporaciones criminales transnacionales. El dinero que estos negocios generan circula por todo el mundo y es parte de la dinámica económica desde lo local hasta lo global. De acuerdo con la financiera global Integri, en 2017 el crimen transnacional generaba anualmente entre 1.6 y 2.2 billones de dólares, teniendo entre sus negocios más redituables el tráfico de drogas. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el crimen organizado transnacional incluye virtualmente las actividades criminales serias con fines de lucro y que tienen implicaciones internacionales, 25 delitos aproximadamente. El crimen organizado transnacional refuerza la economía global y a la élite política económica mundial al facilitar los procesos de despojo, circulación y acumulación de capital, pero también al generar nuevos instrumentos de control, dominación, desplazamiento y eliminación de poblaciones.
los grupos armados del crimen organizado son apenas una parte de esas corporaciones, son los ejércitos ilegales que con violencia posibilitan el despojo y la acumulación de capital, tarea complementaria a las que realizan otras fuerzas legales. El crimen organizado transnacional no es una falla en el sistema, es una alternativa que el mismo sistema ha fortalecido para maximizar sus ganancias y emplear a los trabajadores desechables. Las corporaciones criminales transnacionales también han posibilitado el desarrollo de una élite que interactúa con el resto de las burguesías nacionales y transnacionales, que rompe y modifica el tejido social. Todavía nos queda por indagar si el crimen organizado transnacional modifica los estados y su aparato represivo y administrativo, generando un nuevo tipo de estado, una estatalidad criminal, o en realidad nos muestra su esencia más primigenia, la violencia organizada para el despojo. Las corporaciones criminales transnacionales han hecho de México uno de sus principales centros operativos, amplificando los crímenes del capitalismo. Cerca de 117,000 personas desaparecidas, cerca de 500,000 personas asesinadas entre 2006 y 2024, entre 300,000 y 1 millón de personas desplazadas. Todo esto según datos conservadores, es decir, los del gobierno. En México, las víctimas son mayoritariamente pueblos originarios, personas migrantes, juventudes, mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos. Esa violencia se manifiesta por medio de asesinatos directos y también por medio de desapariciones y de desplazamientos. Todo esto sucede mientras en México se dan cambios en las formas de dominación, pero no en la explotación. Se da una mayor concentración de poder en la figura del presidente, en el ejército y en el partido gobernante, al tiempo que se reciclan estrategias del pasado, como el indigenismo, Tren Maya y la utilización de programas sociales. Al mismo tiempo, los hombres más ricos de México siguen acrecentando su riqueza. La riqueza de los 5 hombres más ricos de México ha crecido en promedio 226.6% en la administración del presidente pasado, destacaron algunos medios de comunicación. Y frente a eso, en México y en el mundo, los pueblos de abajo se organizan y resisten, forman resistencias creadoras que van forjando poco a poco las alternativas nuevas, porque también las alternativas anteriores entraron en crisis. Son los pueblos originarios defendiendo sus territorios y construyendo autonomías, y también son los pueblos y organizaciones del campo y la ciudad que defienden los bosques, los ríos, los mares, que siembran huertos y que regresan a la tierra. Son las miles de mujeres y disidencias exogenéricas cuestionando los patrones de dominación. Son las madres y familias buscadoras convirtiéndose en reserva moral en medio de la barbarie. Son los pueblos migrantes organizándose para asaltar muros y cruzar mares. Son tiempos bárbaros los nuestros, y en esta oscuridad parecen diminutas las luces que se mantienen encendidas luchando por la vida. Pero si algo nos han enseñado los pueblos zapatistas es que hay que luchar y seguir luchando una y otra vez, organizados siempre, buscando en el mundo a otros y otras que también luchan, y que yendo al encuentro con esos muchos otros y otras que en el mundo luchan, podremos encontrar las salidas para este laberinto y ayudar a parir los mundos nuevos que ya se están construyendo. Muchas gracias.